El día de hoy veremos nuevamente cómo todo está bajo el control de Dios, ¿verdad? Eso lo creemos nosotros, ¿no? Cómo todas las cosas que suceden en nuestras vidas está bajo el control de Dios, ¿verdad? El hombre, en su afán de enfrentarse a Dios, siempre saldrá dañado. Es algo inevitable. Este es el tema que vamos a ver en esta porción, ¿verdad? Durante toda la historia de la humanidad ha habido hombres que se han opuesto a la voluntad de Dios. ¿Y qué ha pasado con ellos? Pues han sufrido consecuencias, porque enfrentarse a Dios trae consecuencias graves. Bueno, también vamos a ver que el Hijo de Dios tiene que aprender a estar siempre del lado de Dios para obtener bendición y alejar de nosotros la maldición, ¿verdad? En esta porción nosotros vamos a aprender, como hijos de Dios, que es mejor pues estar del lado de Dios, ¿verdad?, que estar en contra de Él. Pero también nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces, de buena voluntad, podemos caer y estar en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros siempre en las cosas que hagamos estemos muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, a la prédica del día de hoy yo le he puesto como título: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y precisamente vamos a ver cómo era la participación de la primera iglesia. La primera iglesia tenía esta característica muy especial de que ellos oraban de una manera eficaz. Y esa oración eficaz pues llegaba a los oídos de Dios, ¿verdad? Y Dios respondía. Entonces vamos a ver aquí una de las características muy importantes de la primera iglesia. Cuando empezaba la iglesia, cómo era la primera iglesia, y debemos nosotros tenerlo como un ejemplo, ¿verdad? Que esta congregación nosotros podamos seguir siendo una iglesia o una congregación que ora, que no lo dejemos, ¿verdad? Porque algunas congregaciones pues, ya en su liturgia han desaparecido esta parte de la oración. Pero es muy importante que como congregación oremos, ¿verdad? Cuando alguno está orando, que nosotros estemos en comunión, ¿verdad?, como hermanos, orando por las mismas peticiones o por los mismos agradecimientos. Entonces vamos a ver estas características de la primera iglesia, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver en 3 puntos muy importantes. El punto número 1, que es insensato luchar contra Dios, ¿verdad? Es insensato oponerse a la voluntad de nuestro Dios. Como punto número 2, vamos a ver que la voluntad del hombre por lo regular quiere imponerse, pero al final la voluntad de Dios es la que se impone. Como punto de número 3, vamos a ver que la voluntad de Dios es la que siempre va a imponerse. El hombre, en su afán de querer hacer las cosas a su manera, pues pone las cosas, pero el que dispone es Dios al final, ¿verdad? Muchas naciones pueden, o muchos hombres a través de la historia han pretendido imponer su voluntad, pero al final se hace lo que Dios quiere, inclusive en las familias también. Bueno, vamos a ver el primer punto, que es insensato luchar contra Dios. Dice la Escritura en el versículo número 1 que estamos estudiando: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Dice aquí la Escritura, en aquel mismo tiempo. ¿Qué mismo tiempo se refería?
al tiempo que hablábamos en la prédica anterior. ¿Recuerdan? Es el mismo tiempo en que la iglesia ya estaba madura. En la prédica anterior, ¿recuerdan que veíamos que la iglesia estaba madura? ¿Por qué? Porque ya la iglesia, la primera iglesia, hacía la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hacía la primera iglesia? Evangelizaba, exhortaba, o sea, animaba, enseñaba y amaba y había amor entre sí, ¿no? Entre la congregación. Entonces, esa era la característica de la primera iglesia. Entonces, por eso el versículo se refiere precisamente en aquel mismo tiempo en que la iglesia ya estaba madura, ¿verdad? Y que sucedía todo esto. Entonces, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. ¿Quién era el rey Herodes? El rey Herodes era parte de una familia que siempre se había opuesto a Dios. Y a través de la historia nosotros vamos a ver que muchos personajes se han opuesto a Dios, así como esta familia de Herodes. Por ejemplo, aquí vamos a ver que este personaje Herodes, que es Agripa I, su abuelo, Herodes el Grande, es aquel que había mandado a matar a todos los niños de 2 años cuando vivía Jesucristo. Es ese personaje, ese era su abuelo. Pero su padre fue el que mandó a matar a Juan, al que le cortó la cabeza a Juan. Qué bonita familia, dice por ahí un personaje, ¿no? Qué bonita familia. Y ahora él echa mano de la iglesia y le da muerte a Jacobo. Le da muerte al primer apóstol, ¿no? Bueno, el primer apóstol muere es el primer mártir de la iglesia y muere a manos de Herodes. Esta familia se caracterizaba porque siempre se había opuesto a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Nunca se cumplió la voluntad de esta familia. Porque cuando el abuelo persiguió o quiso matar a Cristo, a Jesús cuando era niño, no lo logró porque Jesús estaba resguardado en Egipto. Recuerden que sus padres lo llevaron a Egipto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que a través de la historia muchos personajes se han opuesto a la voluntad de Dios. El primer personaje que vemos es Luzbel, ese ángel tan bello, dice la escritura, que fue creado por Dios con una belleza sin igual. Pero este personaje se opuso a la voluntad de Dios, se rebeló contra Dios y quiso ser como Dios. Y no solo él se rebeló, sino que se jaló a la tercera parte, dice la escritura, de los ángeles. ¿Y qué pasó con ellos? Pues que dice la escritura que muchos ángeles ahora están presos en cárceles, esperando el juicio de Dios. Dios ha permitido que Satanás y que algunos ángeles malignos estén en la tierra gobernando. Pero va a llegar el momento en que llegue el juicio a todos ellos, ¿verdad? Entonces, un primer personaje fue Luzbel, se opuso a la voluntad de Dios. Y después tenemos que Dios creó al hombre, ¿verdad? Creó a Adán y a Eva. Pero también estos personajes se opusieron a la voluntad de Dios, se rebelaron, ¿verdad? Y juntamente con Satanás hicieron guerra contra Dios, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasó con Adán y Eva? Pues que fueron condenados, ¿verdad? Fueron condenados por Dios a vivir a vivir fuera del paraíso. Están condenados a muerte. De ahí viene la condenación a muerte, ¿verdad? Para todo el ser humano. Entonces vemos que la actitud de todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios siempre tiene consecuencias.
Y esta fue una consecuencia muy grave para el ser humano, ¿no? Porque el día de hoy arrastramos esta condena de muerte para todo aquel que está en pecado. Bueno, pues continuamos a través de la historia, por ejemplo, con el cananeo rey Hadad, Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán, Balac, rey de Moab, la familia, estos personajes, estos reyes, vivían en la época en que el pueblo de Israel ya iba a entrar a la tierra prometida. Estos reyes estaban presenciando cómo el pueblo de Israel ya iba a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué creen que hicieron ellos? Se opusieron a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? De que el pueblo de Israel entrara a poseer la tierra prometida. Pero estos reyes no se opusieron. Inclusive el pueblo de Israel, antes de pasar por la tierra de estos personajes, les pidió permiso. Les dijo: denos permiso de pasar por ahí, porque nosotros vamos a la tierra prometida que nos dio Dios. Y en lugar de darles permiso, ¿qué hicieron? Los atacaron. Pero ¿qué es lo que sucedió con ellos? Que fueron destruidos por completo. El pueblo de Israel destruyó a estos reyes junto con sus pueblos. ¿Y qué pasó al final? Pues al final el pueblo de Israel, o las 12 tribus, se repartieron esas tierras. Esas tierras fueron para el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí consecuencias. Bueno, estos son algunos personajes en toda la historia que se han opuesto a la voluntad de Dios, pero hay muchísimos. En nuestra cultura del día de hoy hay muchísimos personajes que se han opuesto, ¿no? Como Nietzsche, ¿no? El escritor ¿no? Nietzsche, o no sé cómo se pronuncia, pero es Nietzsche. Algunos personajes de la historia se han burlado de los cristianos, se han opuesto a la voluntad de Dios, pero hemos visto que el final de ellos ha sido cruel. Ha sido cruel el final de estos personajes. Bueno, pues a través de la historia hemos visto la oposición, ¿verdad?, de mucha gente a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que estaba pasando con el rey de Herodes, Agripa I? Pues que también estaba oponiéndose a la voluntad de Dios. Dios estaba instalando, ¿verdad?, la primera iglesia. La primera iglesia, los cristianos estaban ya instalándose en toda la tierra de Israel. Y este personaje, por quedar bien con el pueblo judío, recuerden que la mayoría del pueblo judío no quería a los cristianos, porque se oponían a sus intereses. Entonces los religiosos también se oponían a los cristianos. Los religiosos judíos se oponían a los primeros cristianos. Y Herodes, como tenía lazos con los judíos, porque su madre fue judía, entonces quiso quedar bien con los judíos, ¿verdad?, para tener poder político. Y echó mano de estos cristianos. Echó mano de Jacobo y le dio muerte a espada, para quedar bien políticamente con los religiosos judíos de esa época. Fíjense cuál era la actitud de este personaje. ¿Y por qué dice la escritura que murió Jacobo a espada? Porque Herodes conocía la escritura. Y en la escritura, en el Antiguo Testamento, se advertía que cualquiera que desviara al pueblo para adorar a otros dioses tenía que morir a espada. Entonces Herodes dijo: yo estoy cumpliendo la ley, y por eso es que condeno a este personaje a que muera a espada. Y todos los judíos religiosos estaban contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le llamaban a los cristianos que era una secta.
que no correspondía con los intereses de los judíos. Entonces, ¿qué estaba haciendo este personaje, el rey Herodes? No estaba escuchando el consejo que había dado Gamaliel. Si recuerdan, en prédicas anteriores hablamos de este personaje Gamaliel, cuando tomaron preso a Pedro y a Juan, ¿verdad? Que llamaron a Gamaliel y le pidieron consejo. Gamaliel fue el maestro de Pablo, y que Gamaliel les dio este consejo. Miren lo que dice en Hechos 5:39. Dice la Escritura, decía Gamaliel en esos momentos: pero si es de Dios quien los mueve, no podrán acabar con ellos. Y pudiera ser que estuvieran ustedes luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo. En aquella vez que habían tomado preso a Pedro y a Juan, escucharon el consejo de Gamaliel y los dejaron ir, ¿se acuerdan? Y los conminaron a que no predicaran más en el nombre de Jesús. Bueno, lo que estaba haciendo ahorita Herodes no estaba escuchando el consejo de Gamaliel. Gamaliel les había advertido: no vaya a ser que se encuentren ustedes luchando contra Dios. Y es lo que estaba sucediendo, ¿no? Es lo que estaba sucediendo en esos momentos. Herodes estaba luchando contra Dios. Dice en Proverbios 21:30: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo que pueda enfrentarse al Señor. ¿Quién pudiera enfrentarse al Señor? Todopoderoso. Dice en Jeremías 21, el Señor mismo dice en Jeremías 21 a sus enemigos, miren cómo les dice la Escritura: es más, yo mismo voy a pelear contra ustedes, y lo haré con todo mi poder, con toda mi furia. Ya me tienen harto. Imagínense la voz de nuestro Señor a través del profeta, ¿no? A través del profeta Jeremías. El mismo Dios, nuestro mismo Dios, dice a sus enemigos: yo mismo lucharé con toda mi furia. Entonces, ¿quién podrá oponerse a la voluntad de Dios? Dice en el versículo número 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Dice la Escritura que el rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Y quién era este personaje? ¿Quién era Jacobo? Jacobo era el hermano de Juan. No sé si ustedes recuerdan esos dos hermanitos que andaban con Jesucristo siempre, ¿no? Y que su madre siempre andaba pidiendo por ellos, ¿no? Que una vez su madre le dijo a Jesús: oye, yo solo una cosa te pido. Y le dice Jesús: sí, dime, ¿qué es lo que quieres? Yo solo te pido que cuando tú estés en la gloria, que uno de ellos esté sentado a tu derecha y el otro a la izquierda. Fíjense que nada más qué cosas pedía la madre de estos personajes, ¿no? Yo creo que nosotros como padres a lo mejor hacemos lo mismo, ¿no? Bueno, este era Jacobo, el hermano de Juan. Miren lo que nos dice la Escritura acerca de estos personajes en Mateo 20:21. Mateo 20, del versículo 20 al 21. Dice la Escritura: la madre de Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo: por favor, ordena que cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Jesús le respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasar, ve? Ellos le dijeron: sí lo estamos. Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en el reino. Eso no lo decido yo. Fíjense, aquí Jesús ya había profetizado lo que iba a pasar con Jacobo. Ya les había dicho que ellos también iban a sufrir, ¿verdad? Y estaba aquí ya sucediendo, que Jacobo iba a sufrir de la misma manera como sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver el punto número 2, que es
la voluntad del hombre. ¿Cómo es la voluntad del hombre? ¿Cómo se manifiesta la voluntad del hombre? Dice la Escritura en el versículo 3, en la porción que estamos estudiando: y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, el que había matado a Jacobo, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, el tiempo de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Cuántos soldados estaban custodiando a Pedro? 16 soldados. ¿Por qué tantos soldados estaban custodiando a Pedro? Seguramente porque él había escuchado lo que había sucedido con todos los cristianos que no los podían mantener en la cárcel. Entonces, esta es la voluntad del hombre. El rey Herodes también toma preso a Pedro y tiene como intención matarle después de que pasara la Pascua. Fíjense que había escogido un tiempo ideal, ¿no? Porque estaban las fiestas de la Pascua. Recuerden que en estas fiestas pues venían muchos extranjeros, muchos de todos los países, venían judíos de todos los países a Jerusalén a celebrar las Pascuas, ¿verdad? Y exactamente este personaje, este político de colmillo, había apresado a Pedro, ya lo tenía ahí listo para sacrificarlo después de la Pascua. ¿Para quedar bien con quién? Con los religiosos judíos, ¿no? Con el pueblo judío. Él era un gobernante que su extensión de su gobierno ya se había extendido. Él primero había gobernado la parte de Palestina, pero ahora ya tenía el gobierno, ya gobernaba Judea también y Samaria. O sea, ya eran 3 territorios. Y él quería seguir gobernando. Por eso es que, por eso el afán político, ¿no? De quedar bien con los religiosos judíos. Bueno, pues esto era lo que estaba sucediendo. Bueno, esto es de la voluntad del hombre. Esta era la voluntad del rey Herodes. Pero vamos a ver el punto número 3, la voluntad de Dios. Y en el versículo número 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y encontramos una palabra. Recuerdan que cuando encontramos esta palabra, que es un contraste, ¿no? Y encontramos un pero en la palabra. Dice la Escritura: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces la voluntad del hombre estaba presente, pero la voluntad de Dios estaba en proceso. Porque ¿quién es el que había puesto en el corazón de la primera iglesia estar orando sin cesar? Dios. Dios había puesto en el corazón de la primera iglesia que orara sin cesar. La iglesia oraba hasta los límites. En la versión original está como esta palabra ektenos. Dice que la iglesia oraba ektenos, hasta el límite. Así como cuando jalas una liga y hasta el límite, ¿no? La tienes tensa. Así estaba orando la iglesia. Entonces este es el ejemplo que nosotros debemos de tomar, ¿verdad? Cuando nosotros le pidamos a Dios algo, debemos de orar hasta los límites, dice la Escritura. La oración eficaz del justo puede mucho. Hasta los límites se debe de amar, servir y orar. Jesús en el Getsemaní oró también de esa manera. Al Elías, cuando pidió que no lloviera 3 días, 3 años, ¿no? También oró de esa manera. Fíjense lo que dice en Santiago 5:16. Dice la Escritura en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? Dice aquí, la oración del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? ¿A qué se está refiriendo la Escritura? ¿Quién es el justo? Nosotros. Aquí se está refiriendo la oración del justo puede mucho. ¿Y quiénes son los justos? Los que hemos sido justificados. Nosotros hemos sido justificados ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, por el justo, ¿verdad? Entonces, aquí la Escritura nos está diciendo que la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Aquí no está diciendo que la oración de los que no son justos puede mucho. ¿Y quiénes son los que no son justos? Los que todavía no han creído en Jesucristo. Los que todavía no quieren, se les predica de Jesús y no quieren. Los que no han sido justificados. Y entonces, ¿qué pasa con su oración? Pues su oración puede escucharla a Dios, porque Dios es soberano, ¿verdad? Y Él puede hacer lo que Él quiere, pero no puede mucho. Aquí la Escritura es enfática y dice que la oración del justo puede mucho. Pues eso es lo que estaba sucediendo en esa primera iglesia. Pedro estaba preso en vísperas de que fuera muerto por el rey Herodes. Recientemente le habían cortado la cabeza a Jacobo, ¿verdad? Y la iglesia estaba orando hasta el límite, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de Pedro. Que tuviera misericordia de Pedro para que no muriera, porque él era uno de sus líderes. Y se lo estaba pidiendo con mucho énfasis, ¿no? La iglesia estaba pidiendo con mucho énfasis a Dios: Señor, por favor, líbralo de la muerte. Por favor, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Si Él va a morir, que muera de una manera, no sé, así decimos luego en nuestras oraciones, ¿no? Que se haga tu voluntad. Estaba orando la primera iglesia hasta el límite, ¿no? Continúa Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué está diciendo aquí? Que Elías era común y corriente como nosotros. Común y corriente como nosotros, pero tenía algo en especial. Él era un hombre justo o justificado por Dios, ¿verdad? Igual que tú y que yo, igual que nosotros. Y él oró fervientemente, dice la Escritura, para que no lloviese por 3 años y 6 meses. Y así sucedió. Dios oyó su oración y le contestó. Y dice la Escritura que después oró nuevamente después de ese tiempo, oró nuevamente para que lloviera, y llovió. Dios escucha la oración del justo. Es muy importante que eso quede en nuestro corazón el día de hoy, ¿verdad? Porque este es lo que nos quiere decir nuestro Dios el día de hoy. Dice el versículo 18: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración del justo puede mucho. Continuamos con el versículo número 6 de la porción que estamos estudiando. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínense ustedes la escena, cómo estaba Pedro encarcelado y estaba maniatado por cadenas. En aquel tiempo lo que se acostumbraba era que a los personajes los ponían en cadenas parados, ¿sí? Cadenas en las manos y en los pies, parados. Así estaba Pedro. Y para que estuviera más seguro Pedro de que no se fuera a escapar, también los guardas que estaban junto a él estaban encadenados a él, para que no sucediera nada extraño, ¿verdad?
Entonces imagínense esta escena. Dice el versículo número 7, y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandeció en toda la cárcel, imagínense. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo. Pedro estaba pero bien dormido. ¿Cómo pueden ustedes pensar que sucediera eso, no? ¿Cómo podía pasar esta situación a Pedro? Él estaba muy tranquilo, estaba durmiendo plácidamente, sabiendo que al otro día lo iban a matar. Estaba condenado a muerte y estaba durmiendo plácidamente. ¿Qué es lo que estaba pasando con este personaje? Lo que estaba pasando con el apóstol Pedro es que él tenía confianza en Dios. Él tenía confianza en Dios y al final dice, si muero soy para Cristo, soy para Dios, ¿no? Si vivo, pues soy para Dios. Él tenía toda la confianza en Dios puesta. Esa misma confianza que tenía Pedro es la misma que nosotros tenemos que tener el día de hoy como hijos de Dios. Que aunque la adversidad está presente, ¿no?, hasta lo sumo, él estaba tranquilo, durmiendo, que hasta el ángel tuvo que moverle el costado. Dice la escritura que hasta lo empujó y lo movió del costado. Yo creo que le dijo, despierta. La luz esa resplandeciente no lo había despertado. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó y diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí el ángel le estaba ordenando lo que hiciera, porque ya me imagino a Pedro todo tranquilo ahí, confiado en Dios, no se movía, ¿no? Por eso el ángel le estaba dando órdenes. Y le dice, cíñete, o sea, ponte tu bata, ¿no? Y átate las sandalias y envuélvete en tu manto. Y al final le dice, sígueme. El ángel lo estaba liberando. Dios interviene cuando es necesario, de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Si la voluntad de Dios es que no muriera Pedro, no iba a morir en ese día. Ese día no iba a morir. Y Dios puso todos los medios necesarios para que Pedro fuera liberado. De igual manera, el día de hoy, cuando nosotros nos encontremos en una situación difícil, ¿verdad? Cuando alguno de nuestros familiares se encuentre en alguna situación difícil, nosotros tenemos que apelar a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios no es que nosotros no pasemos por esta situación, no va a ser así. Pero si la voluntad de Dios es que lo pasemos, tendremos que pasarlos. Pero Dios está con nosotros, va a estar con nosotros en esa tribulación. Bueno, continúa el versículo número 9 de la porción que estamos estudiando, y dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Todavía Pedro no lo creía lo que estaba sucediendo. Hasta él dijo, no, lo que sucede es que estoy soñando. Posiblemente estoy soñando, ¿no? Y así sucede, ¿no? Muchas veces cuando nosotros le pedimos a Dios una oración muy ferviente, ¿verdad? Cuando le pedimos a Dios con mucho poder, le pedimos a Dios, ayúdanos, y luego Él nos responde, luego hay veces que no lo creemos. No creemos que Dios nos está respondiendo. Y muchos dicen, es que fue casualidad, o es que tiene suerte, y no le dan gloria a Dios. Dice el versículo número 10, habiendo pasado la primera, imagínense la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Habiéndolo liberado, el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente
que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo judío? ¿Qué esperaba? Ahí dice la Escritura, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba? Esperaba que lo mataran. Esos religiosos judíos querían que mataran al líder, a Pedro, pero la voluntad de Dios era que no. El ángel lo había liberado. Muchas veces no podemos creer lo que Dios hace por nosotros. Lo que era imposible de realizar para Dios, todo es posible. Lo que era imposible de realizar para el hombre, para Dios todo es posible. Si está de acuerdo a su voluntad. Eso lo tenemos que tener bien claro los hijos de Dios. Cuando oremos, así lo hagamos fervientemente o hasta el límite como de la primera iglesia, tenemos que apelar a la voluntad de Dios. Señor, sana a mi enfermo, pero que se haga tu voluntad, Dios. Si tú quieres que pase esa prueba, que la pase, pero te pido que lo acompañes, que tu Espíritu Santo lo acompañe y que le dé fuerzas para que pase esta prueba que tú quieres que pase. Pero yo te pido, mi Dios, que lo sanes. Sánalo, Dios, fortalécelo, sácalo de esta situación en que está viviendo, ¿no? O de cualquier situación, cuando alguna persona, por ejemplo, un familiar cae preso injustamente o aunque haya sido como haya sido. Entonces, siempre tenemos que apelar a la voluntad de Dios. Dice el versículo 12, continúa la Escritura, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaba la primera iglesia, estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la vuelta, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. O sea, la misma iglesia que estaba orando fervientemente no creía que Dios había respondido. No creía que había Dios respondido su oración. Y les decía: no es cierto, no te creo que Pedro esté ahí a la puerta. ¿Cómo? Si lo tienen preso, si se lo llevaron 16 guardas, es su ángel, dice, seguramente es su ángel de la guarda. La gente lo ve, pero no puede creerlo y tratan de justificar lo que no entienden. Como decíamos hace rato, muchos dicen: tuvo suerte, tiene suerte. Tienes suerte, por eso saliste de este problema. No es suerte, es que Dios así lo quiso, ¿no? Nosotros tenemos que dar gloria a Dios siempre, dando testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y en el versículo 16 continúa diciendo la Escritura: mas Pedro persistía en llamar, insistía en tocar, ¿no? Porque no le abrían. Qué curioso, ¿no? Después de que muchas puertas se abrieron solitas, ¿no? Y que hasta la puerta grande, dice que la puerta que daba a la calle, la puerta gigante, esa se abrió solita. Y que ahora tenía que estar tocando insistentemente que le abrieran. O sea, vemos cómo la mano de Dios llega hasta donde Él quiere, ¿verdad? Solo hasta donde Dios quiere. Y aquí Él tenía que insistir para que le abrieran. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero Él, haciéndoles con la mano una señal, les dijo: silencio. Y ya me imagino que estaban ahí gritando: oh, Pedro, ¿no? Y les dijo: no, espérense, silencio, ¿no? Silencio. Haciéndoles con la mano la señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y les dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo después de esto? Dice la Escritura
y salió y se fue a otro lugar. Diría otro, oye, pero si te acaba de liberar el Señor, ¿no? Con poder, pues ¿por qué no te quedas? Quédate ahí. El Señor te va a librar. Pero no, o sea, nosotros no podemos estar como midiendo las fuerzas de nuestro Señor o como tentándole al Señor, ¿no? O sea, ya me liberó, ya me sacó de esta, pero no voy a estar diciendo, ahora me voy a aventar de 3 pisos y que me va a liberar mi Dios, ¿no? No podemos hacer eso. Pedro estaba consciente de eso. Dios le había liberado, pero él tenía que huir porque no quería poner en peligro a la congregación. No quería, porque sabía que estaba en peligro, porque iban a ir a buscarlo. Entonces no quería poner en peligro a la congregación y salió y huyó. ¿Y cuándo lo volvemos a ver en Hechos? Dijimos hace rato, ¿cuándo lo volvimos a ver en Hechos? Ya no volvimos a oír de él. Hasta el capítulo 15, en el concilio que se va a hacer en Jerusalén, hasta ahí lo vemos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos que Pedro les da instrucciones, dice, haced saber esto a Jacobo. ¿A cuál Jacobo? ¿Al que había muerto? No, ¿verdad? No, aquí se está refiriendo a Jacobo, el hermano de Dios, de Jesús. A Jacobo, el hermano de Jesús. En esta época, Jacobo, el hermano de Jesús, ya era el líder de la primera iglesia en Jerusalén. Era el líder de la primera iglesia en Jerusalén. Fíjense, hasta estas alturas, Jacobo, su hermano, ya era el líder. Siendo que cuando Jesús estaba en su ministerio, sus hermanos creían en él. Dice la Escritura que no creían en él. No creían en él. Hasta este tiempo ya creían en él y se mantenían firmes en la primera iglesia. Entonces Jacobo, el hermano del Señor, era líder de la primera iglesia. Entonces a él le avisaron. Y en el versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto. Imagínense el alboroto que hubo entre los soldados sobre lo que había sucedido con Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ¿qué ordenó? Llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. No, las cosas no le habían sucedido como él había pensado. En el próximo mensaje que vamos a dar, vamos a ver que este personaje, por seguir insistiendo en pelear contra Dios, Dios le da la muerte, le manda la muerte de una manera fatal. Dice la Escritura que muere comido por los gusanos. Imagínense cómo muere, ¿no? Una muerte muy fea, horrible, ¿no? Muere comido por los gusanos, porque seguía insistiendo en pelear con Dios. Bueno, aquí vamos a ver al final que el hombre propone cómo se deben de hacer las cosas, pero al final Dios dispone lo que va a suceder. Eso tenemos que tenerlo bien claro nosotros como congregación, nosotros como hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener toda la confianza que al final se va a hacer la voluntad de Dios. No lo que el hombre diga, sino la voluntad de Dios. Y vamos a concluir. Vamos a concluir de esta manera: oponerse a Dios es insensato. Es como estar queriendo traspasar la pared. Solo se obtiene maldición. Como hijos de Dios tenemos que aprender a estar siempre de acuerdo con Dios. La oración eficaz es la prueba más contundente de los que somos hijos de Dios. Orar hasta el límite, buscando siempre estar de acuerdo con Dios. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que descansar y vivir felices sabiendo que nuestro Dios tiene el control de todo, lo bueno y lo malo. De la misma manera como Pedro estaba muy plácido, tranquilo en la adversidad, así nosotros debemos de estar descansando, confiados en nuestro Dios
que Él va a poner manos en el asunto que nosotros estemos pasando. Bueno, pues vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias el día de hoy por este mensaje que tú nos has revelado el día de hoy personalmente a nosotros. Te damos gracias, Dios, porque el día de hoy tú nos has revelado que la oración de nosotros, tus hijos, tiene mucho valor para ti. Y nos has conminado el día de hoy a que nosotros sigamos orando, pero que lo hagamos hasta el límite. Que cuando hagamos una oración para ti, Señor, que lo hagamos hasta el límite, creyendo que tú vas a obrar de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, Dios, porque con el mensaje del día de hoy tú nos has llamado a que siempre estemos de tu lado, porque si nos encontramos de una o de otra manera luchando contra ti, solo obtendremos maldición. Es insensato ponerse contra Dios. Esa ha sido tu palabra el día de hoy. Te damos gracias, Dios, porque nos has revelado el día de hoy que debemos estar tranquilos. Nosotros como tus hijos debemos estar tranquilos porque todo está bajo tu control. Y al final se va a cumplir tu voluntad. Te damos gracias, Dios, por este mensaje de aliento que nos has dado el día de hoy. Te pedimos, Dios, que se mantenga firme en nuestros corazones este mensaje y que lo llevemos a cabo día con día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.